Ya, ahora sí, bienvenidos a la grabación. Vamos a hacer este ejercicio que apareció en una web. Entonces, dice así, tenemos esta función. Eh, es un objeto que se mueve de modo que su posición en el instante t es dada por esa. Y dada f diferenciable, se tiene que deducir que df de r vector, ¿cierto? Es la derivada direccional de f en dirección del movimiento de la partícula. El movimiento viene dado por esa función, en dirección del movimiento de la partícula, multiplicada por la rapidez. Multiplicada por la rapidez. Ya. Entonces, este es un problema que les va a parecer harto. Quizás no les va a parecer tanto, pero es algo que aparece como en electro, por ejemplo. En electro o en mecánica, para los que tienen mecánica como mecánica más. No física 2, sino que mecánica. Bueno, depende. Claro, que es que como física 2 con cálculo 3. Una combinación rara. Entonces, ¿cuál es el brillo de esto? Que tenemos que ver primero qué es lo que es la dirección de R. Entonces, ¿cuál es la dirección del movimiento? Entonces, nosotros tenemos que hay una partícula moviéndose en tres dimensiones, ¿cierto? Porque la dirección está dada por r de t. Y tiene tres componentes. Tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces es alguna cosa así como, digamos que es un movimiento errático diferenciable, pero errático y está en tres dimensiones, ¿cierto? Ahora noten que si yo le hago zoom, por ejemplo, a este movimiento, imagínense que le hago zoom a esta parte del movimiento, entonces yo tengo una cosa como así, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, en un momento instantáneo, una pregunta para mí y para ustedes, entonces yo me pregunto, en un momento instantáneo, ¿cuánto vale, hacia dónde va el movimiento de la partícula? Por ejemplo, si yo digo en este punto t, ¿cierto? En este segundo t. Porque se va moviendo con respecto al tiempo. Entonces, ¿dónde apunta el movimiento de la partícula? ¿Para dónde apunta el movimiento de la partícula en ese punto t? Si le hago ¿Tangente más... de punto? ¿Cómo? ¿Quería ser tangente de ese punto o no? ¿Cierto? Porque si es un movimiento al que yo lo estoy viendo infinitesimalmente, siempre que yo quiera ver la dirección de la partícula, va a ser una dirección tangente, ¿cierto? Siempre se va a ir moviendo. Si cada vez que yo voy viendo, como el movimiento es infinitesimal, eh, entonces siempre voy a estar parado en la tangente del punto. No sé si eso se ve con bastante claridad. Entonces, esta justificación, esta justificación, ¿para qué me sirve? Me sirve para decir, eh, notemos que eh, notemos que la partícula se mueve en dirección. ¿Y por qué es importante la dirección? Porque la dirección tiene sentido y el vector. Entonces, dirección y sentido. Un vector tiene dirección y sentido. Se mueve en dirección R' de t, que es v. Que es v de t, claramente. Entonces, se mueve en dirección v de t. Ese es como va en v vector, como por así decirlo. Que tiene vector unitario, porque siempre uno busca direcciones unitarias, que es como
norma de B, ¿cierto? Y si yo le quisiera dar un vector unitario sería V sobre la norma de B, ¿cierto? Entonces es como el valor de... Es como el valor, esto es el vector unitario que representa esa dirección. Llamémosle U. Porque a nosotros nos gusta, para no perder las escalas, nos gusta describir las direcciones como... Espérense un poco, voy a cerrar WhatsApp porque me está distrayendo. Ya. A nosotros nos gusta representar nos gusta representar las direcciones unitariamente para que cuando hagamos, por ejemplo, derivadas direccionales, no perdamos la escala del fenómeno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo vamos a ver más adelante, en un segundo. Entonces, 2. ¿Qué es lo que es? Veamos qué es lo que es de f a dt. De f a dt de esto. ¿Cierto? Lo primero que notamos... alguien entró. Lo primero que notamos es que... ¿cómo es la definición de una derivada direccional? ¿Alguien me puede soplar la definición de una derivada direccional? Creo que se nota así como f' de x en un punto, obviamente siempre derivamos sobre un punto. F' de x en la dirección v, ¿cierto? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es esto? El gradiente de la función por el producto punto del vector. Por el producto Es punto U, del vector, ¿cierto? es Esto U, claro. es si v es unitario, ¿cierto? Sí. Si tenemos un vector no unitario, digamos que w no es unitario, entonces es así, What? ¿cierto? Porque esto es un vector unitario. Tenéis el vector en su norma, simplemente normalizáis el vector. ¿Ya? Que es lo mismo, pero simplemente que es el vector sobre su norma. La dirección se preserva, lo que se achica es la escala. Uno quiere una escala 1, por así decirlo. Es como cuando uno tenía una base ortogonal, pero tú necesitas una base ortonormal en álgebra 2. Eso mismo. Entonces nosotros lo que buscamos es un vector unitario para que nosotros digamos va para allá, pero como que no va para allá lejos, sino que va para allá como poquito, ¿cachai? Unitariamente. Súper poco formal en mis explicaciones, pero espero que sirvan. Ya, pues, entonces nosotros tenemos esta caracterización de derivada direccional. Entonces nosotros queremos llegar a eso. Primero calculemos cuánto vale esto. Entonces, por regla de la cadena, ¿cierto? Por regla de la cadena, esto es el gradiente de f evaluado en r de t por la derivada con respecto a t de lo de adentro. Entonces es la derivada de f, comillas, con respecto a t. No sé si hace falta que haga esa derivada con respecto a t, como para que quede claro que es el gradiente de f. Esto es por la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada con respecto al tiempo de lo de adentro es r' de t. Compa, me perdí. Ya, hagámoslo más formalmente. Entonces, ¿qué es lo que es r de t? Tenemos que estamos buscando la derivada con respecto al tiempo de f. Perdón, vamos a escribirlo más formalmente. De f. Y tenemos que estar en r de t, ¿cierto? ¿Pero qué es esto? Esto es la derivada con respecto al tiempo de... Y ahora vamos a segmentar a f en sus componentes. Entonces, tenemos x de t, y de t, z de t. O sea, f recibe un vector y devuelve... No sé qué devuelve. No me dicen qué devuelve. Pero devuelve algo. Y devuelve algo. Eso no es lo importante lo que devuelva. Pero la cosa es que recibe un vector. Y R es un vector. Entonces, ¿cómo se hace esto? La derivada con respecto al tiempo es la derivada con respecto al tiempo de f por... Entonces tenemos que es df, pero recuerden que tengo que derivarla según cada una de mis variables. Entonces la derivada con respecto al tiempo es
primero yo derivo con respecto a mi variable y después yo derivo mi variable con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces derivo primero es de f a dx, en el caso de la primera variable, por dx a dt. Después en el caso de la segunda variable es más df a di. Entonces cada vez que yo, a lo que me refiero es a lo siguiente. Cada vez que yo necesite derivar, con respecto a como una... cada vez que yo necesito derivar con respecto a una variable que es como una variable que en este caso el tiempo, todas estas de adentro dependen del tiempo. Entonces lo que yo tengo que hacer es llegar hasta el fondo de las variables de la función y ahí esas hacia atrás derivarlas con respecto al tiempo. Entonces primero yo me meto a la función, investigo la función. Si esto fuera, por ejemplo, u de x, de j, de k, y reviso si es que esa depende del tiempo y después voy hacia atrás. Entonces primero derivo con respecto a u con respecto a x con respecto a j y al final llego acá. ¿Se entiende? Y si esa derivada no depende de k, ahí se van matando hacia afuera. Como que voy abriendo la función, ¿ok? Entonces, aquí ya estoy en el nivel de i, entonces ahora tengo que investigar si i es derivable con respecto al tiempo, la derivo con respecto al tiempo, ¿cierto? O sea, es derivable con respecto al tiempo, porque es una posición. Las posiciones siempre, los movimientos siempre son continuos. Porque en física todo es bonito y todo funciona bien. Compa, Dime. ¿por qué la derivada de R era B vector? Porque es la posición. ¿Cuál es la derivada de la posición? No sé. No me fue muy bien en física. Ah, ya. Repaso de física. Si tú tienes que x es la posición. Perdón. De hecho, ese argumento es el que usé para decir que esa es la dirección del vector. Sí. Si tenemos x como posición, entonces x punto es la velocidad. Es decir, x' con respecto a t es la velocidad de t. Y la derivada en segundo orden de la posición es la aceleración. Y es igual a la derivada de la velocidad. ¿Ya? Eso es física. Vale. Entonces, la derivada de r es la velocidad. Por eso le puse v de velocidad. ¿No? Sí. Quizá era innecesario decirlo, pero podéis ponerle el nombre que queráis. La cosa es que lo que yo estoy diciendo aquí es que r es diferenciable y que su derivada es un vector llamado v. Podéis ponerle el nombre que quieras. H, Vale. no sé. ¿Ok? La cosa es que lo que estoy diciendo es que como es un movimiento, entonces es diferenciable. Ese es como el argumento. Sí, ahí me quedó más claro. Vale, gracias. Okay. Ya, entonces volvamos. Ya, y esto es de z a dt. Para eso estamos, para contestar preguntas. ¿Cierto? Entonces con eso matamos al tiro esto. Porque ya tenemos explícitamente lo que es la derivada con respecto al tiempo de f. Pero ahora notemos que esto es un producto punto, ¿no? Esto que está escrito aquí se puede escribir como un producto punto. De hecho, se puede escribir como el producto de un punto entre df de x, df de y, de df de z. Producto punto con producto punto con esta, ¿cierto? De x de t, de y de t y de z de t. Se puede escribir como ese producto punto. Y recordemos que todo esto está evaluado en algún t, o sea, está evaluado en algún punto, ¿cierto?
Esto está evaluado en un t. Entonces eso es implícito que esto está evaluado en algún punto. Ya, pero ¿qué es esto? El gradiente. Esto es el gradiente, ¿cierto? Chale. Esto es el gradiente de f en algún punto. En algún Esto no. punto, digamos, x vector, ¿cierto? No, digamos punto vector. Digamos punto vector. En algún punto vector. ¿Y qué es lo de la derecha? Lo de la derecha es literalmente la derivada con respecto al tiempo. Es la derivada con respecto al tiempo de x de t, y de t, z de t. ¿O no? Cierto. Cierto. Sí. Y eso es la velocidad. Porque esto es lo mismo que la derivada. Tenemos Sí, el F gradiente. vector. Digo, Claro, entonces esto es la derivada con respecto al tiempo de r de t. sí. Y eso CV es, ¿cierto? vector. Entonces, esto es, claro, ver. Entonces, la pregunta de la prueba era, que esto, la derivada de f con respecto, la derivada, perdón, ahí, era con respecto a t. Entonces, me decían, esto es la derivada direccional de f en dirección del movimiento multiplicado por la rapidez. Entonces, en la derivada direccional de f en dirección del movimiento, la derivada direccional en la dirección del movimiento multiplicado por la rapidez. ¿Cómo es Entonces, la dirección del movimiento? ya. ¿Cuál es la dirección del movimiento? Vuelvo a lo anteriormente. Entonces, ¿cómo es la dirección del movimiento? Esa es una pregunta que me hice harto rato delante cuando estaba resolviendo esto. Y es que tú tienes que fijarte que si tienes un movimiento, primero el movimiento está descrito por r de t, ¿ya? Ujú. Sí. Que es x de t, y de t, z de t. Segundo, tú tienes un movimiento en tres dimensiones, así. ¿Cierto? Que podría ser así o podría ser lineal. Podría ser así, Cierto. podría ser como sea. Y Ujú. entonces uno dice, bueno, yo en verdad lo que estoy preguntando es la dirección en un punto específico. En un punto específico, eso significa que es la dirección en un tiempo específico. Entonces, démonos un tiempo específico. Imaginemos que esto va avanzando con respecto a t. Antes estaba acá, después se va moviendo. Esto es como la trayectoria con respecto a t, ¿ok? Entonces la pregunta que... uy. Entonces la pregunta que uno ha de hacerse es, en un punto infinitesimal, ¿hacia dónde va la partícula? Entonces si yo me tomo este punto infinitesimal, ¿para dónde va la partícula? A la derecha, así diagonal, arriba. ¿Cierto? Entonces el compañero delante intuyó de muy buena Ah, forma claro, la, que siempre, entendí. La siempre tangente. es tangente. Y si yo tengo un movimiento, ¿cuál es la tangente? El gradiente por. ¿O no? No, la tangente de cualquier cosa siempre es la derivada, la derivada temporal, sobre todo en un movimiento. La derivada Ah, sí. temporal, o sea, miento. En física, en un movimiento, tú siempre vas a tener que, si dibujas el movimiento, la Ujú. tangente viene por la velocidad, siempre. Incluso en un movimiento circular uniforme o en rectilíneo, siempre la tangente del movimiento va a ser venir dada por la velocidad. ¿Ya? Esa es la información que estamos usando para resolver este problema. Ya. Por lo tanto, la dirección de R es R'. Entonces estamos casi, porque lo que nos está diciendo es que estamos casi, ¿cierto? Porque Ujú. nosotros lo que nos dice es que es la derivada direccional con respecto con respecto a la dirección de R. Entonces, veamos cómo se ve la derivada direccional de f con respecto a r. Entonces, la derivada direccional de f con respecto a r, que a veces se le escribe dr, ¿cierto? df,
sería la gradiente de f en un punto, en algún punto P, por la dirección de R, digamos, dirección de R. Dirección de R. La voy a escribir como dirección de R porque no es punto R, ¿cierto? No es punto Vector R, dirección. es la dirección de R. Ahora, dentro de este vector está escondida la dirección de R. Pero acá me sobran cosas, por cierto, porque yo necesito la dirección de R, no necesito toda la velocidad, ¿cierto? No, claro. Pero ¿qué pasa si yo si multiplico y divido por la norma de la velocidad? Porque acá me dan un hint súper importante, que es que me dicen que es la derivada direccional de f en dirección del movimiento. Ya, eso me dice que tiene que ver con la velocidad, pero además me dice que está multiplicada por la rapidez. ¿Cuál es la rapidez? La norma de B, po. La norma de El- v, po. claro, ¿Y qué pasa cuando yo multipliqué y dividí por la rapidez? En- sacó la derivada direccional. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo primero la norma, esto es el gradiente en p. Aquí tengo básicamente un vector normal. Un vector, no normal, un vector normalizado, ¿cierto? Ese vector u es un vector unitario, es decir, cumple con nuestra definición de cómo tenía que verse, ¿cierto? De cómo tenía que verse una derivada direccional. Es un vector unitario y además lo tenemos multiplicado por la rapidez de v. O sea, esto es igual a, y yo puedo cambiar esto por la derivada adicional. Como quedan ustedes de notarla, yo lo voy a notar de u de f en el punto P. Por la rapidez de t para t, porque acuérdense que el punto P depende de t, entonces es como p de t en verdad. Y listo, ya estamos. Entonces ahí se responde. Pero aquí había que sacar maquinaria pesada de un poco había que asumir varias cosas, pero venían dadas por el tema de las palabras, son súper importantes. ¿Dudas con respecto a esto? Esto era una pregunta de prueba. Puta madre. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguien con duda? El trucazo acá fue multiplicar y dividir. ¿Ya? Entonces seguramente les van a preguntar cosas así que parezcan súper raras, pero en verdad no sean tan raras. Vale, había que tener harto conocimiento previo de física. O sea, yo no me Sí, acuerdo nada de física. sí. No, pero si les ponen algo con respecto a movimiento, siempre piensen que movimiento es siempre diferenciable, cumple todo bonito. Y Mm. que la derivada de la velocidad, que la derivada de la posición es la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración, que todo eso, ¿cierto? Ya. El segundo problema que iba a hacer tenía que ver con función implícita, pero voy a tener que hacer solamente la parte no de función implícita, sino que del plano tangente. No sé si entra plano tangente. A ver, voy a pausar un poco la grabación. Podríamos ver uno de función inversa. Digo, Entonces vamos a hacer un ejercicio de plano tangente. Porque son importantes porque son muy simplecitos, muy cortitos, pero dependen de ciertas hipótesis. Entonces, plano tangente. Entonces, si tenemos la función f de x, y, z, que es igual a x cubo más y cubo más z cubo más x y z menos 4. Entonces, lo primero que nos interesa es saber a dónde vamos a buscar el plano tangente. ¿Ok? ¿En qué punto? Entonces, vamos a verlo, el plano tangente en el punto 1,1,1. Ya. Entonces, ¿qué es importante cuando yo hablo de plano tangente?
cuando nosotros hablamos de plano tangente, hablamos de encontrar una ecuación para un plano. Entonces, recordemos cómo eran las ecuaciones para una recta. ¿Qué necesitamos nosotros para determinar una ecuación de la recta? Nosotros necesitamos dos cosas solamente para determinar ecuaciones de la recta. El punto y la pendiente. En punto y la pendiente. Entonces, ¿cómo generalizamos esto con respecto a un plano tangente? Un plano tangente, entonces, ¿cómo se escribe en general? Se escribe como, si están en tres dimensiones, se escribe como z menos z0 por a más y menos y0 por v más x menos x0 por c, o un hiperplano tangente, por así decirlo, como para generalizar, es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver acá de importante? Que si a y b es 0, ¿qué nos encontramos? Si a y b es 0, tenemos que x menos xc por c es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se parece eso? Digo, x menos x0 es 0 o c es 0. Sí, No entendí. no, sí, no, era una mala pregunta. Si, por ejemplo, si tengo esto, ¿a qué se parece eso? Sí, era una mala pregunta. Eso, o sea, sí, no, era bien. Mira, si tengo esto, tengo un plano tangente, entre comillas, en una dimensión, en dos dimensiones. A ver, sí. En una dimensión. ¿Y esto qué es lo que genera? Es un punto. Es un punto. Entonces, si yo tengo algo tangente a dos dimensiones, tengo como una recta, como un plano. Es como eso, es como que se reduce una cosa. Por ejemplo, si tienes un gráfico, ¿de dónde viene la idea del plano tangente? De que tienes esto, una función, y entonces tienes un plano tangente a cierto punto. Y este plano corta en todo el punto la superficie. O por ejemplo, si tienes este punto de acá, el plano tangente te queda como así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es como la cosa? Es que cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros hablamos tenemos esta función, f de x, y, z, ¿cierto? Si es que nosotros decimos, esto es igual a 0, entonces lo que tenemos es una superficie. Entonces tenemos una superficie que está representada por el gráfico de esa función en un punto que se llaman las curvas de nivel, ¿cierto? Es una curva de nivel 0. Entonces, ¿qué es lo importante de esa curva de nivel, de esa superficie? Es ¿Qué que una curva de nivel? el gradiente pasa que el gradiente es perpendicular a la superficie en ese punto. Es decir, si tenemos una superficie así, entonces este es el punto P. Entonces, este vector que es perpendicular, que es normal a la superficie, ese vector es igual al gradiente de f de la superficie en P. Es igual al gradiente de f en P. ¿Ya? Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros para encontrar el plano tangente? Simplemente P y un vector normal a la superficie, que es igual a encontrar una recta tangente a una curva. ¿Cierto que yo cuando tenía una curva, yo cuando necesitaba una recta tangente en una curva, ¿cierto? Quería la ecuación de la recta tangente a esa curva. Entonces, ¿qué necesitaba? Yo necesitaba
el punto y f'. Y f' en el punto. ¿Y qué es lo que es f' en el punto? Era un vector básicamente normal a la superficie. Era un vector normal a la superficie. Y la ecuación del punto. Entonces, acá pasa lo mismo. O sea, no era normal, sino que estaba en esa dirección. Pero acá pasa lo mismo, porque acá tenemos que toda ecuación de superficie, toda ecuación de plano, se puede escribir como la ecuación del plano pi, se puede escribir como la producto interno entre el punto, digamos un punto generalizado, x0, y el gradiente en el punto. El gradiente de f en el punto. Entonces quédense con esto. Entonces, volvamos a esto. Imagínense que necesitamos calcular la ecuación del plano tangente a este punto. Entonces, lo primero que necesitamos es el gradiente. ¿Ya? Necesitamos el gradiente de f. Entonces, en el punto. ¿En Pero qué eso no punto? tiene que ser igual a cero. ¿Qué cosa? El producto Ah, sí. interno. Sí, perdón. Sí. Sí, tiene que ser igual a 0. Sí. Bien. Ya, pues entonces necesitamos el gradiente de f en 1, 1, 1. ¿Cierto? Necesitamos el gradiente de f en 1, 1 y después necesitamos hacer producto a punto con x vector menos x1, 1. Y ahí van a ver que se va a generar esto. Y con eso tienen resuelto el plano tangente. Siempre son así las preguntas de plano tangente. Ustedes simplemente hacen esta operación con el punto dado y eso lo igualan a 0 y eso es. Eso es una operación. Eso es la pregunta de plano tangente que generalmente aparece. ¿Se entiende, no? Por eso como que lo quería hacer, porque en verdad es solamente sacar eso. Sí, sí. Ya. ¿Y eso de ecuaciones paramétricas y ecuación cartesiana no sirve? O sea que sí, pero que las ecuaciones paramétricas, la diferencia es que te hacen, te cambian a un parámetro el punto. Y por eso es importante el teorema de la función implícita, porque todo este jaleo se puede escribir también como una derivación implícita. ¿Ya? También se puede escribir como una derivación implícita, porque acá fíjate que A es de f a de z. B es de f a de i. Y C es Mm, de f a de x, ¿o no? cierto. En el punto. Por esto. Y para saber una ecuación de un plano, basta saber eso y el z0 y ya tienes esto. Los valores a, b, c y el x0 y 0, z0. Entonces, no sé si quieren que lo haga al tiro. Mm. O si es poco interesante y hago mejor Fourier. Digo, es que eso ya es como hacer derivada direccional, ¿no? No, pues acá no hay que ser derivada direccional, hay que ser derivada parcial nomás. Es más fácil aún. Digo, eso, derivada parcial. Sí, cero. Sí. Claro. Entonces, Plano tangente a la superficie. Es que esta es una superficie. Esto caracteriza una superficie. ¿Ya? Por eso uno como que lo iguala. Pero entonces la pregunta es sacar el plano tangente a una superficie dada. mm, digo, Ale, ¿tú querías hacerla? ¿Alguien? Sí. Era más que nada para explicarles esto. Que al final la explicación no salió tan bien. Mm. Pero siempre va a quedar determinado por simplemente eso. Ese producto interno. Digo, pero es general así, en la prueba no va a aparecer algo así como muy distinto de eso. O Si es sea, que sale una no, tangente. no. No debería. Si te piden un plano tangente, siempre vas a tener que hacer el producto interno entre el punto, entre x menos el punto. Esto es importante. X vector menos el punto con el gradiente de f. De la f grande. Claro. Mm, ¿no?
¿Alguien más que quiera hablar también, aparte de Gustavo, que aporta caleta? Yo, la legión, el AVE quería hacerla, Anito. No sé, o sea, yo ya estoy como listo para Fourier, pero si ustedes quieren hacer, dale, ¿no? Yo apaño. Ya, bueno, vamos a ver de que yo de verdad estoy mal con Furia. Ya, démosle a Fourier entonces, porque si es que estáis mal con Fourier y para ustedes es más fácil de diferenciarlo. Tenemos como 20 minutos para hacer Fourier. Démosle con una Fourier. Espero que, yo siempre digo, espero que los chiquillos, las preguntas que yo hago, las hayan hecho. Para que me rebatan, para que me digan, no, eso está mal, ¿qué estáis haciendo? No llegamos a ese nivel aún Vamos que de se, de- debatir. vamos que se puede. Porque yo siempre me equivoco. Al final del Fourier podríamos, no sé, hacer uno de función inversa. Ya, Creo que eso va a entrar. ya, miren, función inversa básicamente es, así como para matarlo. Es que como que tú tienes una función C1, ¿cierto? Tienes una función C1 Ujú, y cuando quiere buscar una función inversa, entonces uno debería decir, claro, tiene que ser inyectiva, ¿cierto? Sobreyectiva. ujú. Ya. Pero acá el brillo es que tú tenés que el diferencial es invertible como jacobiano. El jacobiano es invertible. Entonces tenéis que sacar el determinante del jacobiano. Si el determinante del jacobiano es no nulo, entonces Inver- existen abiertos tales que la inversa existe. En términos chicos. pero inversas solo se trabaja con jacobiano. El teorema de la función inversa es que tiene sentido entre Rn y Rn porque habla sobre el jacobiano. Es para funciones de Claro. Rn a Rn. No se obtiene una función inversa, se obtiene el jacobiano de la función inversa. No, es que lo que pasa es que estos teoremas, ustedes tienen que entender que estos teoremas lo que me dicen es que estas funciones existen. ¿Cachai? No te dan. El teorema de la función explícita es para no tener que calcular la función implícita y el teorema de la función inversa es para no tener que calcular la función inversa. Simplemente tú dices, esa función es biyectiva. El teorema de la función inversa te dice al tiro que esta función, a la cual tú le estás sacando el jacobiano, etcétera, etcétera, es biyectiva. En ese entorno chiquitito del punto, ¿cierto? Mm, Para eso son esos teoremas. ya. ¿Ya? Y te dicen que el jacobiano de la función inversa es igual a la norma del jacobiano a la menos uno. Que el jacobiano. Eso, sí. Pero estos teoremas te hablan de existencias. No te dicen cómo calcularlo, no te dicen cómo se llama, no te dicen nada. Solamente te dicen esta función existe. ¿Cierto? Y está otro teorema, y estos teoremas te garantizan estas funciones localmente, no globalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ya? Es Eso cierto, también es era el lugar. importante decirlo. Ya. Fuera de esta chachara de la función inversa. Después mañana yo creo que voy a buscar para mañana algún ejercicio como de tipo función inversa, pero en verdad no. Voy a buscar y te voy a mandar. Con mi confusión de que entraba a lo otro, me preferí dedicar a lo otro. Entonces. No, sí, mejor. Está- Se Sí, comprende. sí, se entendió, compañero. Ya, entonces A y B en R. Ahora, un gran problema que sucedió en el control es que mucha gente le dijeron A es no impar. Y escribieron A es impar. A es par. Sí, yo fui ese bueno. Y no hay nada más alejado de la realidad porque como A, o sea, de hecho decía A es real no impar. Entonces, si es real no impar, significa que podría ser, no sé, 1/3. Bueno. No sé. Claro. ¿Ya? Los pares y los impares solamente están definidos dentro de los naturales. ¿Ya? Entonces, eso, Sí. como primera acotación para que no asuman cosas que no les han dicho. Entonces da la f de x
Eh, ya, me dan la serie de Fourier. Dada la serie de Fourier. Dada la serie de Fourier de. Dada la serie de Fourier de f. Entre 0 y 2pi. Con contratos reales, que es. Te dan la serie, te dicen que es 4 pi a cuadrado tercios más b pi más n es igual a 1 de acá 4a sobre n cuadrado coseno de nx. ¿Cuándo es la prueba? Pasado mañana, ¿cierto? ¿El viernes? Sí, pasado mañana. No, bien. 4a pi más 2b sobre... Esto todo está dentro del coseno. ¿O no? Ay, no sé. Seno de nx. Sí, debe estar dentro del coseno. Entonces, la primera pregunta es a establecer que es convergente para todo x entre 0 a 2pi. ¿Ya? Ya, pregunta, antes de continuar. No. No, mi duda era, es que ahí hay un coseno y un seno, entonces, ¿qué podemos decir de que es par o impar o algo así? Porque si es par se usa el coseno, si es No, de impar se usa el hecho, seno. claro, esto es que estaba como mero mal escrita. Estas son cosas que ustedes tienen que preguntar si es que se encuentran. Como cosas como este tipo, así como, oye, ese menos está dentro o afuera del... Ya estaba, era así, porque no, la cuestión no tenía paréntesis. Sí, buena pregunta, ¿cierto? La primera pregunta que uno se hace es, ¿esta función es par o impar? O esta función, esta serie, viene dada de la extensión par o impar. Y aquí es donde ustedes tienen que... Lo primero que tienen que saber es que tenéis tres formas de determinar una serie de Fourier, ¿cierto? Déjenme terminar de escribir la B y conversamos sobre el tema de Fourier, que es súper importante. Determinar A y B tal que función converja a esa serie 1 sobre n cuadrado coseno de nx y deducir valor de 1 sobre n cuadrado. Ya. Entonces, existen tres formas de... Tenemos tres series de Fourier posibles. Tenemos tres series de Fourier posibles. Uno es la extensión par. Esto es en general, no estoy hablando del problema, de este problema en específico. Y las extensiones pares siempre son un f gorro de x, tal que tiene que ser par, ¿cierto? Entonces f de x en x entre 0 y l y f de menos x, porque estoy forzando a que sea par, entre menos l y 0. Entonces yo fuerzo que es par. La segunda es la extensión impar, que, que puede ser dada la misma función, o sea, no es necesario. Ustedes vieron claramente en el control que no necesariamente yo necesito una función par para hacer una extensión impar. Yo puedo hacer cualquier cosa así como quiera. Generalmente las extensiones pares de funciones pares se comportan mucho mejor que las extensiones impares de funciones pares. Por eso está esa categorización, porque se comportan de maneras distintas. Menos f de menos x, porque tiene que ser par. Entonces yo la defino de forma par. Y lo tercero es que si la función ya es periódica. 3. ¿No es de menos L a 0? Ah, sí. Toda la razón. Y claro, y tercero es como si la función es periódica, si f es periódica, o se extiende periódicamente,
la serie es la serie normal, la serie común y corriente con todos los coeficientes, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta función no fue extendida ni de forma par ni de forma impar, sino que fue extendida de forma periódica. ¿Se entiende por qué? Porque si fuera extendida de forma par, claramente veríamos aquí esto no existiría. Si fuera extendida de forma impar, entonces nada de esto existiría. Claro. ¿Ya? Entonces fue extendida de forma periódica. Entonces la SF, y acá yo no quiero, por favor, nunca, sin haber expresado alguna hipótesis, nunca escriban esto. Y acá pongan la serie, ¿cierto? Ta, 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 ta. Nunca hagan eso, nunca pongan el igual, siempre pongan esto. Porque ustedes no saben si es que converge. No saben si es que converge. Por eso yo siempre les escribo, la SF es igual a. ¿Cierto? Entonces, por eso la primera pregunta es establecer que es convergente para todo x en 0,2pi. ¿Por qué es convergente para todo x en 0,2pi? Aquí hay una... Entonces, ¿qué me dice el teorema de convergencia? ¿Qué me dice el teorema de Fourier? ¿De convergencia? Entonces, por teorema de Fourier, o teorema de convergencia, como lo quieran llamarse, si f es sec continua, basta ser seccionalmente continua. Si f es seccionalmente continua, entonces la serie de Fourier de la función va a ser igual a el promedio para x en donde esté definida, en este caso entre 0 y 0 y L, ¿cierto? Bueno, de hecho esto es más grande entre menos L y L. Esto es menos L y L. Si es seccionalmente continua, pero si eso te dice el teorema, básicamente. Si f es seccionalmente continua, la serie de Fourier va a ser igual al promedio. Pero si f es continua, eso es un corolario del teorema, entonces f de x menos es igual a f de x más. Por lo tanto, la serie de Fourier de f va a ser igual a f. Si f es continua. Ustedes no tienen que poner todo esto. Lo único que tienen que poner para A, de hecho, es cómo. Entonces ahora viene la respuesta. Cómo f de x es igual a, era ax cuadrado más bx, es continua en todo x entre 0 y L, y era 2pi, ¿cierto? 0 y 2pi, entre 0 y 2pi. Como es continua ahí, luego llamemos esto SF de f de x, la serie de Fourier de la función. Luego SF de f de x es igual a f de x. ¿Listo? Eso era todo. 0,5. Solamente por escribir que es continua. Esa era la A. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Ya. Entonces había que saberse el teorema de Fourier, básicamente. Ojo que no es necesario. No es necesario que una función. Ah, no, perdón. No. Teorema de Fourier. Creo que el teorema de Fourier me pide que sea seccionalmente diferenciable, no seccionalmente continua. Sí, me pide seccionalmente diferenciable. Perdón, acá me equivoqué. Seccionalmente diferenciable. Pero de todas formas, si ustedes ponen esto, ya está.
Creo que el teorema de Fourier me pide seccionalmente diferenciable. ¿Alguien quiere debatir eso? ¿Qué pide? Bien que sea diferenciable, o sea, que sea continua y tenga derivada. No. No piden que sea diferenciable. No, eso es muy fuerte. Bueno, El teorema no, de convergencia. pero ahí está en rojito diferenciable. No, pero es seccionalmente diferenciable. Yo escribí Ah, seccionalmente diferenciable. ¿Qué claro, significa que sea seccionalmente diferenciable? que sea seccionalmente continua y tenga derivada. Claro, que las derivadas sean seccionalmente continuas. ¿Sí? Y sea seccionalmente continua. Claro, que sea seccionalmente diferenciable pide que sea seccionalmente continua y que las derivadas sean seccionalmente continuas. Eso es seccionalmente diferenciable. Ya, ya, sí, 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 sí. ¿Sí? Ya. Y cuando tenemos. eh, y cuando tenemos que. Se llama la condición de Dirichlet, la que yo estoy diciendo. Claro. Ya. Sí, ya, pero basta con que usted. Si es continua, bueno, esta función es continua. Entonces, esto se cumple. ¿Ya? Sí, claro. Y de hecho, para que converja, lo que te piden es que sea absolutamente integrable y de variación acotada. Sí, es que no quiero entrar en esas discusiones. Si ustedes ponen que es seccionalmente diferenciable o que es continua, está bien. ¿Ya? Es lo mismo diferenciable o continua. Digo, en este caso, ¿no? Sí, lo que pasa es que. eh, ya, lo que pasa es que el teorema de Fourier me pide algo, pero no me acuerdo en este momento que me pide, me confundí. Porque, a ver, ya. Tenéis tres condiciones. Una que es la que permite que existan los coeficientes. Para que existan los coeficientes, la función tiene que ser periódica e integrable. Para que existan los coeficientes. O sea, recuerden que cuando les pedían integral de Fourier, antes de ponerse a calcular los cuestiones, lo- antes de ponerse a calcular los valores, ustedes decían, bueno, esta función siquiera es integrable, es decir, su integral es finita, ¿cierto? Que decían eso. Tenían que decir, primero tengo que saber si es que la integral es finita, Mm, ¿cierto? ya, claro. Sí. Eh, entonces, a eso me refiero. Denme un Vale. segundo que acá tengo, de hecho, acá tengo el... Ay, ¿qué hice? Ya. Bueno, entonces esta función, bueno, ax cuadrado más bx es continua, es diferenciable, es integrable. Cuando yo la integro sobre 0 a 2pi, esa integral es finita, o sea que cumple todo, ¿ya? Cumple todo, pero ustedes basta que digan que es continua y es seccionalmente continua y es seccionalmente diferenciable, ya tienen el teorema, listo, ¿ya? Díganlo todo, si es que les falta algo. Solamente no digan mentiras. Por ejemplo, si una función no es diferenciable, no digan que es diferenciable. Si una función no es seccionalmente diferenciable, no digan que es seccionalmente diferenciable, pero es muy difícil que eso pase. ¿Ya? Vale. Pero escríbanlo, ¿ya? Ay, voy súper lento. Eh, ya. Luego, ay, perdón, como que estoy distraído. Ya. La B que me pregunta. Determinar A y B tal que la función converja a algo, ¿cierto? Entonces yo
primero ya tengo que la función es convergente para todo A y B en R, porque A y B no están condicionados por, no sé si se nota, pero A y B no están condicionados por, no están condicionados por, o sea, la continuidad de A y B no está condicionada por A, o sea, la continuidad de F no está condicionada por A y B, ¿cierto? Mm, ¿Entienden a lo que me refiero cuando digo eso, no? mm. ¿Lo podría como decir de nuevo? Porfis? Ya, voy a escribirlo. Notemos que la continuidad de A, B no va. La continuidad de F no está, no viene dada por A, B. ¿Qué significa eso? Que la continuidad no depende de A. Exacto, entonces para todo A y B, se cumple esto. Para todo A y B se cumple esto. Entonces en la B lo que me piden es determinar A y B tales que la función converja primero a esto. ¿Cierto? Entonces Cierto. voy a copiar esto aquí. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero si no les molesta... Si les No, de hecho, molesta... ¿te molesta a ti? No. ¿No? Porque igual he ido lento. Ya, entonces acá lo único que tengo que encontrar es A y B, como tengo el teorema de convergencia, ¿cierto? Yo me había equivocado, las condiciones de Dirichlet eran para una convergencia uniforme, pero yo simplemente quiero convergencia puntual. Entonces, convergencia puntual simplemente me piden seccionalmente continua. Ya seccionalmente continúa nomás bien. Sí, igual si se pasan de largo y le ponen seccionalmente diferenciable, igual si es que es seccionalmente diferenciable, entonces es seccionalmente continua. Pero, Vale. claro, pero sí. Sí, dale. Ya. De todas formas les voy a mandar ahí al grupo. Bueno, está en el apunte, sí está en el apunte. Pero la cosa es que tiene que ser seccionalmente algo. Que eso me quedo. Si es continua, funciona. Si es continua, funciona. ¿Ya? Si es continua, funciona. Porque si es continua, es seccionalmente continua. Ya, entonces, perdón. Ahora sí, vuelvo. Yo quiero que la función converja, ¿cierto? A eh, esto. Yo quiero que la función converja a esto. Y como, y como la continuidad de f no depende de a y b, yo me puedo dar el a y b que quiero. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Ya, entonces, ¿qué b tengo que darme? Eso me da la respuesta al tiro de un b que me puedo dar. Y esos cuatro, todo lo que acompaña al B, al A y al B son constantes. Sí, no, De igual manera. pero ¿qué es lo que tiene que... ¿Cuánto tiene que valer b, primero que todo? eh, Sí, yo creo que sea igual, creo que la SF, creo que SF prima, digamos, dado algún A y B, quiero que sea igual a eso. ¿Cuánto tiene que ser B? 0. 0. ¿Sí? ¿Todos claros con todos los que están ahí participando? Con que tiene que ser 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, B tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que yo me deshaga de esto, ¿cierto? Y además, yo me quiero deshacer de 4a pi, o sea, más 2b, ¿cierto? Todo esto dividido en n por seno de nx. Eso también tiene que ser 0. Tiene que ser igual a 0. Para todo x, para todo n. Entonces esto me dice que 4a pi, ¿cuánto tiene que valer? Pero eso no puede valer 0.
No puede valer 0, ¿cierto? ¿Por qué me equivoqué? Ah, Aquí me equivoqué en algo. porque Y es es que, 4A por coseno. claro, entonces Tiene cuadrado. ustedes vean eso. Entonces, mejor hagamos esta parte, ¿cierto? Entonces, supongamos que eso tiene que valer 0. Entonces, esto me va a dar que esto tiene que valer 0, ¿cierto? Sí, eso sí. ¿Lo escribí bien? Sí. Ya. Sí. Eso, 4A más B, tiene que valer 0. Ya. Entonces, ahora necesito otra condición. Bueno, esto puede ser dividido por n, pero n es distinto de 0, entonces... Y ahora necesito otra condición. Necesito que 4pi a cuadrado sobre 3 más bpi tiene que ser igual a 0. ¿O no? Ahora sí. Claro. Ahora sí. Ah, Ya, sí, sí. ya, entonces ahora tengo dos ecuaciones para a y b. Entonces ahora tengo dos ecuaciones para a y b. Entonces, ¿cuánto vale a y cuánto vale b? Chale. 4, 3, 0, y 3, y 0. Yo no soy bueno para sacar estas cosas, pero ya lo voy a hacer. Entonces, Mm, menos 2a pi igual a b, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos b allá y queda 4pi a cuadrado ah, sobre 3 más menos 2a pi cuadrado, ¿cierto? Igual a 0. Entonces ahora podemos sacar a por 4pi a tercios menos 2pi cuadrado igual a 0. Entonces, ¿a cuánto tiene que ser? A ¿Cómo podemos vale sacar? 0. Podemos No, sacar no puede ser 0. A tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Claro. Entonces saquemos ese pi feo y queda eso. Entonces, esto implica que A tiene que ser igual a... bueno, tienen que ser 3 cuartos y después tiene que matar a 2pi. Así que por 2pi. ¿Sí? Aquí 6 cuartos pi, claro, sí, sí, sí. Bien. ¿Seguro? Tiene que ser 6 cuartos pi, sí, sí. Claro, porque la de adentro tiene que ser 0. Ya. Pero sí, 6 cuartos pi debería ser A. Ya, entonces, ¿cuánto me da acá? Acá tengo un problema. Que 4 por A sobre n cuadrado tiene que ser igual a 1 sobre n cuadrado. Claro. También. ¿Por qué no me da? Hice algo mal. Reemplacé mal. Ustedes tienen que verificar estas cosas en las pruebas. Acá directamente uno podría decir A tiene que ser un cuarto, ¿cierto? Ujú. Entonces si A es un cuarto, bueno, el 4 por I por el 4 por pi por A cuadrado tercio no se tiene que es 0. Pero, Sería, a ver, pero todo lo demás tiene que irse, ¿no? sí, sí, sí. O podría suceder que algo se coma a esto que está ahí. Ya, déjenme hacerlo bien. Estoy medio desconcentrado. Usemos, usemos esta condición. Usemos esa condición y esa condición. Ya, entonces tenemos 4 por A tiene que ser igual a 1. Entonces, A tiene que ser igual a un cuarto. Y 4 a pi
más 2b es igual a 0. 4, un cuarto por pi más 2b es igual a 0. Esto implica que pi más 2b es igual a 0. Entonces, pi... Igual a menos 2 pi. Digo, menos pi medios. ¿Cómo? Que b debería ser menos pi medios. Ya, y si tenemos eso, entonces menos pi medio, ¿cuánto vale eso? Tenemos 4 pi a cuadrado. Entonces es un cuarto. Bueno, se mata el cuarto, queda cuarto acá por 3 más. Bueno, menos pi cuadrado. Medios. Más la suma de un n cuadrado por coseno de nx. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿podemos? Ah, claro. Sí, eso estoy progresando. Pues, y esto está bien. Esto está bien. Y esto tiene que ser igual a f de x. ¿Cierto? Esto tiene que ser igual a f de x. ¿Por qué estaba mal? Sí, estaba bien. Entonces tiene que ser igual a ax cuadrado más bx. ¿Por qué yo dije? ¿Cierto? O sea, esto tiene que ser 1 a infinito. Sí. Y entonces ahora puedo pasar eso para allá, pues. Entonces el x cuadrado que ha dividido por a, o sea, que multiplicado por a, más el b, que es pi medios, que es menos pi medios, ¿cierto? Menos pi medios Claro. por x, y esto es igual. Y bueno, y ahora puedo pasar lo demás para acá, que es menos pi sobre 12 más pi cuadrado medios. Y esto es igual a... Bueno, y eso se puede simplificar, ¿cierto? Pero lo que importa es que eso vale eso. Y ahí tengo la pregunta que me preguntan es: determinen A y B tal que la función converja a eso. ¿Sí? Ah, pero esas constantes se pueden pasar para el otro lado. ¿Cómo? ¿Por qué no? Digo, porque, no sé. No, digo, es que no encuentro como razón de por qué sí se podría. Tampoco de por qué no, pero no sé. No, sí te entiendo, te entiendo. Es que, ¿por qué no? Si al final, es que lo que pasa es que te están pidiendo, por así decirlo, que la función converja, ¿cierto? Que la función converja. ¿Cierto? Pero no te dicen qué función. Sí. Ah, no dice. No, Ah, no, no, espérate. Eso es mi culpa. Dice, establecer que esta serie es convergente. Bueno, dice, determinar constantes A y B de manera que se obtenga la función a la cual converge. Se obtenga la función a la cual converge la serie. Entonces, lo que te preguntan es obtener la función a la cual converge. No te dicen que la función es igual a esta función. O sea, no te dicen que la serie va a converger a esta función, sino que te preguntan a qué función converge esa serie. ah, Y tú a través entonces de... Entonces está... buscar la función. Sí, po, es encontrar la función. Y ahí ya aquí la Ya, encontramos, por cierto. Esa es la función. ya, ¿Se sí. entiende? Encontrar la función a la cual converge. ¿Por qué sabemos que eso converge? Porque sabemos que esto convergía. Esto ya convergía de antes, ¿cierto? Entonces, como eso ya convergía de antes, entonces tenemos lo siguiente converge también, ¿cierto? Porque la igualdad se mantiene, solamente estoy pasando estos coeficientes hacia la izquierda. O sea, por lo tanto, esa función, o sea, esa serie converge a esa función.
Y ahora me piden deducir el valor de 1 sobre n cuadrado. Entonces, deducir deducir 1 sobre n cuadrado. Ya. Y entonces ahora yo tengo que usar teorema de Fourier nomás, ¿cierto? Mm, claro, Porque, o sea, ahora es encontrar 1 partido n cuadrado, solo eso, ¿no? claro, entonces acá yo tengo dos opciones, ¿cierto? Dos opciones. Parseval o Fourier. Parseval me genera coeficientes al cuadrado. Fourier me hace evaluar sobre un punto. Entonces, si yo quiero esto, si quiero n cuadrado, lo único que me interesa es que el coseno valga 1. O sea, no. Coseno de nx tiene que valer 1. Entonces, notemos Ah, ya, ya. que si x es igual a 0, entonces eh, digamos que todo eso vale 0. Entonces queda pi a la 12avos más pi cuadrado sobre 2 es igual a 1 sobre n cuadrado. Y también podría servir 2pi, ¿no? Sí. Sí, solo que 0 es más fácil. Ah, vale. Y eso no sé cuánto da. Ahí ustedes tienen que ver cuánto da, pero es eso. Y ahora te piden en C, te piden usar A y B para establecer Parseval. Entonces usar A y B para establecer Parseval sin integrar. Pero ustedes saben que la integral, sin integrarla, ¿cierto? De la función al cuadrado va a ser igual a sub 0 al cuadrado partido en 2 más, bueno, depende de cómo hagan a sub 0, pero más a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado, pero en este caso nosotros forzamos a que tenemos esta función, ¿cierto? Claro. Entonces no tenemos a sub 0 y tenemos solamente a sub n, por lo tanto, ¿qué se hace ahora? Espera, ¿por qué tenemos a sub n? Porque ¿Cuál es la sub n? al que acompaña, tenemos al que acompaña a eso. El a sub Ah, n es el que acompaña el coseno. entonces, claro, Entonces, una partida n cuadrado. claro, la cosa es quiénes son cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos que, digamos que este es una f gorro. Y para no escribir de nuevo todo, digamos que esto es f gorro. F gorro. Y digamos que esto es a sub n. Entonces, básicamente, ¿Y no podríamos decir que esas constantes son a sub 0? sí, es que igual no lo deja claro la pregunta. No dice la identidad de Parseval sobre quién. Porque claro, uno podría decir que esto es a sub 0, ¿cierto? Como esas constantes. Debería uno llegar a lo mismo porque en este caso a la izquierda vamos a integrar, ¿cierto? Ujú. O sea, lo que me dice es que entonces, tú lo que está diciendo es que la integral de la función nueva, incluyendo a los a sub ceritos, por ejemplo, incluyendo a los a sub ceritos, la integral de esa función va a ser igual a, bueno, a sub 0 en este caso que yo asuma esto, a sub 0 va a ser 0. Entonces tenemos 0 más la suma de 1 sobre n a la cuarta. Porque a sub n es igual a 1 sobre n cuadrado.
Eso, simplemente eso. Eso es lo que te piden. Sin evaluar la integral. Me parece que este es 1 sobre pi, ¿cierto? 1 sobre, en verdad, 1 sobre L. 1 sobre L. 1 sobre L. Desde 0 Pero, a 2pi. O sea, pero es sabemos 1 que sobre... L es pi. L es 2pi. ¿Por qué? Porque... No, acá, claro, aquí hay que ver dónde es continua la función. Si la función, por ejemplo, si... Ya. Aquí... Sí, acá pasan cosas raras, pero... La primera pregunta que uno tiene que hacerse es esta función, dado a es igual a, ¿cuánto era? 1/4. Y b era igual a menos pi medio. Entonces, es periódica sobre 0,2pi, es decir, estamos en 0, 2pi. Y la pregunta es, ¿esta función hace algo así? Así como... ¿Cachai? Por eso es importante L, porque L es la mitad del periodo. Entonces, si... A ver, por ejemplo, si una función tenemos así, claramente esa función es periódica. Entonces acá igual habría que justificar la periodicidad de la función sobre ese punto. Es decir, tienen que encontrar L, ¿ya? Aquí, entonces voy a dejarlo escrito como L. Voy a dejarlo escrito como L y acá voy a dejarlo escrito como L también. Porque acá hay que ver cuál es L, cuánto vale L. Y eso depende de la extensión y depende del par. O sea, ahí les queda a ustedes de trabajo de encontrar L. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, es que si tengo una función periódica, ya, por ejemplo el seno, ¿cierto? Esta función es de periodo 2pi. Y siempre, entonces, L es la mitad del periodo, entonces L vale pi. Por eso L vale pi en ese caso. Porque es la mitad del periodo. Claro. ¿Y cómo se encuentra si una función es periódica? ¿Cómo se puede comprobar? No se puede. Hay que encontrar el periodo. Ah, claro, verdad. Bueno, habría que hacer eso. Claro, la identidad de Parseval acá se hace entre menos L y L, esta integral. Por lo tanto, si es entre 0 y 2pi, y si era pi, significa que ustedes saben que las funciones, por ejemplo, si yo tengo una función entre menos L y L, es lo mismo que la integral de la función entre cualquier desplazamiento simétrico. Entonces, si yo la desplazo L hacia la derecha, me queda así, y es igual a la función en un desplazamiento hacia la izquierda, eso. Esa es la propiedad que se puede usar. ¿Ya? O sea, acá su tarea es probar que L es igual a pi. Pero da lo mismo, o sea, el problema solamente te dicen establezca Parseval sin sacar la integral. Igual era fácil la pregunta. No sé si es fácil. O sea, lo que tienen que saber es Parseval, la definición de Parseval, que yo claramente acá mostré que no me la sé de memoria. Y eso. Sí. Estoy cansado, ya. Preguntas. sí. Ya estamos pasados de la hora, perdonen por ser tan lento, pero es necesario dar explicaciones. No, sí, está bien, está bien. Digo, mi duda es que siento que fue como muy poco desarrollo y eso como que me preocupa porque siento que cuando yo pongo poco desarrollo es un uno instantáneo. Mira, mientras pongas las hipótesis, estás bien. Y, o sea, por lo menos tienes un pedazo de puntaje, ¿cachai? No, a veces, voy a dejar de grabar. Bueno, nos vemos los que no vamos a hacer más ejercicios para los demás. ¿Ya? Que estén bien.